Gracias por sintonizar una vez más Reflexiones del Cielo. Declaro que este mensaje le va a ayudar a disfrutar de su vida aún más. Y claro que sí le va a ayudar, porque vamos a hablar de las emociones. Las emociones son muy importantes en nuestras vidas. Las emociones juegan un papel muy importante en toda nuestra manera de conducirnos. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestras emociones tomamos decisiones y no deberíamos tomar decisiones de acuerdo a cómo nos estemos sintiendo en algún momento determinado. Ya vamos a ver por qué. El dolor implacable de una falta de perdón, el veneno de la amargura, las breves respiraciones de la ansiedad, el cáncer, enfermedades devastadoras, la ira volcánica, los celos locos. Son muchas cosas que son inevitables, que conducen a conflictos y relaciones rotas. Son patrones habituados que tenemos, que nos hemos habituado a ellos. Patrones habituales que arrastran uno en la depresión. Y todos tienen una cosa en común. Todas estas cosas de las que estamos hablando están relacionadas con nuestras emociones. Si vimos ya lo que acabo de decir, ¿qué tienen esas escenas en común? Es bastante simple. Las emociones juegan un papel crítico en los pensamientos y conducta de cada persona. Las lágrimas, la alegría, mientras cantamos alabanzas a Dios, la convicción de pecado durante el mensaje de Dios, la alegría que viene de la celebración de la esposa mientras observa la puesta del sol, la emoción que viene de ver a tu hijo que conectó un jonrón durante el juego, la satisfacción de trabajo de un buen día, la sensación de paz que brota de la comunión con Dios, están también todos relacionados con nuestras emociones. ¿Te has preguntado por qué muchos en el pueblo de Dios se quedan atascados allí como unas bancas secas, solas? No dan fruto como árboles sin fruto, no dan nada, no crecen. Están ahí árboles enanos. ¿Por qué las personas que asisten a la iglesia de buena enseñanza bíblica y sana doctrina a menudo no logran progresar a pesar de que están bien enseñados? ¿Por qué se aferran a ciertos pecados como sus pecados favoritos y no los quieren soltar? Entonces, hay muchas razones por las cuales están viviendo en esa posición. ¿Ok? Entonces, y la mayoría es porque no tienen una comprensión bíblica de nuestras emociones y por lo tanto hay poco o ningún tratamiento bíblico de las emociones. Pretendemos tratar con los síntomas y no logramos llegar a la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con nuestras emociones? Es muy importante saberlo. Primero, enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerda que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir ese dolor. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, libre de esas ataduras, de esas maldiciones que no te dejan avanzar ni progresar. Porque hay heridas escondidas, traumas, falta de perdón, abusos de todo tipo. Y los pecados son como la comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor, pero no sabemos de dónde viene ese mal olor. Más tarde encontramos que hay algo podrido en nuestro refri. Entonces, que lo ha contaminado totalmente todo. Entonces, cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Y tenemos que enfrentarnos con la verdad que duele, sí duele. Pero tenemos que pasar porque el dolor trae madurez en nuestras vidas, nos hace crecer. Otra de las cosas por las cuales nosotros debemos también lidiar y practicar es confesar lo que nos duele. Cuando confesamos nuestras ofensas los unos a los otros y oramos los unos por los otros para que seamos sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero debemos sacar a la luz lo que está dentro, porque si no nos va a seguir lastimando, porque eso se va a podrir ahí como lo que hablamos de la comida.
Debemos perdonar y olvidar, soltar. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, ya lo hemos dicho antes. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y cuando estemos orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Marcos 11:25. También debemos desarrollar el dominio propio. Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no por emociones. Y sobre todas las cosas desarrollemos un dominio propio. Digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso está en Gálatas 5:16. Entonces debemos andar en el Espíritu. Entonces, haciendo un compromiso también es importante hacer un compromiso verdadero de no vivir por emociones, sino por principios de la palabra de Dios. Porque nuestras emociones son variables. Hoy puedo sentirme yo que no soy salva. Hoy puedo sentirme muy deprimida. Pero eso no significa que pierda mi salvación o no significa que estoy fuera del lugar. Simplemente yo tengo que decidir tomar una actitud correcta frente a la situación que yo esté viviendo. Porque andamos por fe, no por vista. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas y traen fruto. Yo no puedo estar basada en lo que veo, yo tengo que actuar por fe y declarar lo que no es como si fuese. Así lo dice la palabra. Y debemos dar prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Entonces, el conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonar nada. Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Entonces es muy importante que no traigamos a memoria las cosas del pasado, porque no edifican, no te dejan avanzar, siempre estás recordando, ay, me hicieron, ay, pasé por esto tan difícil. No, ya deja el pasado. Todo te sirve para madurar y crecer, ser mejor, ser más perfecto en lo que haces. Es muy importante que lo veas de esa manera. Por eso Dios dice, todo nos ayuda para bien, porque el que empezó la obra en ti, Él la va a terminar, la va a perfeccionar. Y perfecto significa maduro, que te va a ir madurando Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la mente? ¿Qué es la mente? La mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad de razonar. Ahí razonamos, pensamos, decidimos. Radica la habilidad de escoger. Entonces, tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra mente? La mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes de ser creyentes, teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar muy diferentes, contrarios a la voluntad de Dios. Eran argumentos que tuvieron que ser derribados, y no por nosotros mismos, sino por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que derriba todo pensamiento que se levanta contra el pensamiento de Dios. Mas ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner las nuevas o los nuevos conceptos de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a renovar la mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, etc. Y predicaciones que hablen de acuerdo a lo que está escrito. Porque hay muchas predicaciones que no se basan en la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si no estaríamos tomando una leche adulterada. Debemos meditar en la palabra de Dios. Es hora de que nuestra mente se concentre solo en esta verdad. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar se compone de dos vocablos. Re significa repetir y novar significa nuevo. Lo que está Dios diciendo no es quítalo lo viejo, pon cosas nuevas en tu mente, renueva la mente para que tu corazón pueda andar conforme al corazón de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad de Dios
nosotros la aceptamos, es rendida. Y las emociones las podemos controlar por medio del Espíritu Santo, porque habrá una cooperación para la unificación en el ser total. Entonces Dios hará algo nuevo, pero siempre y cuando renovemos la mente. Por eso es importante renovar la mente. Es la base principal para poder controlar todas nuestras emociones. Porque el cuerpo viene siendo el asiento de los deseos y las pasiones naturales que tenemos como seres humanos. Es un medio que usa el espíritu y el alma para poder proyectarse hacia el mundo, para poder expresar lo que hay en su corazón. Entonces podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. Y al haber estudiado todas estas divisiones del espíritu, el alma y el cuerpo, habiendo reconocido que es el espíritu el que nace de nuevo y que el alma, entre paréntesis, que está la voluntad, las emociones y la mente, son las que necesitan ser renovadas, entonces vamos a entender el por qué necesitamos ser sanos interiormente. Porque nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente siempre quieren hacer lo que le da la gana. No se quieren sujetar a Dios. Por eso siempre estamos fallando. ¿Por qué? Porque no hemos renovado lo suficiente nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, sobre todo nuestra alma, porque en el alma radican las emociones, la voluntad y la mente. Entonces necesitamos ser renovados a través de la palabra. Entonces vamos a poder entender el por qué necesitamos ser sanos totalmente. Porque nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse, quebrantarse para hacer la voluntad de Dios. Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente las heridas del pasado. Si tú dejas una herida del pasado y le pones un pañito de agua tibia encima, eso está lleno de pus, no está limpio. Hay que limpiar y raspar toda costra que se forme, todo lo que forma una herida, limpiarlo, quitarlo, echarle los medicamentos correctos, y eso va a doler, que te raspen toda esa herida y la limpien bien. Y dejar que empiece a ser restaurada y sanada naturalmente. Entonces la mente debe ser renovada repetidamente. ¿Cómo? Colocando la palabra de Dios en ella. De esta manera es que vamos a lograr efectivamente un crecimiento real del ser total, un crecimiento espiritual que nos va a hacer alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, a un hombre perfecto. En fin, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente para liberarnos y sanarnos de las heridas del pasado. Este fue el mensaje por hoy. Espero que te haya servido, así como ha tratado con mi vida, referente a mis emociones. Espero que también contigo. Gracias por escuchar Reflexiones del Cielo. Y te invito a que el próximo tema estés atento, porque vienen cosas mucho mejores, muy buenas, que nos va a ayudar a crecer, nos va a edificar. Y no solamente seremos simpatizantes, sino creyentes verdaderos de la palabra de Dios. No vamos a tener a Dios solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Te invito a suscribirte en mi canal para que puedas seguir oyendo Reflexiones del Cielo. Hasta luego.